Bienvenidos a Protécnica Online. Hoy traemos la lección número 5, cómputos métricos o metrados. Quien les habla, la ingeniero Dorcy Aguilar. Recuerda suscribirte a nuestro canal Protécnica Online para que reciba las próximas lecciones del curso Cómputos métricos y metrados haciendo clic en suscribirse. Cuando utilizamos el concepto de perímetro y cuando utilizamos el área en obras civiles. El perímetro lo utilizamos cuando necesitamos calcular la cerca de un terreno, el rodapié de una pared, queremos calcular los marcos de las puertas, las ventanas, la pintura en marcos, etcétera, mientras que el área la utilizamos para las paredes, para medir paredes, los bloques, el friso, la cerámica, las cubiertas de techo, etcétera. Tenemos infinidad de aplicaciones donde estos dos conceptos es sumamente importante saberlos manejar, y de eso se trata la lección de hoy. Vamos a ver el concepto de perímetro y de figuras planas y figuras geométricas, que no son más que el conjunto de puntos que forman líneas rectas o curvas que al ser cerradas definen un espacio creando formas diferentes. Todos hemos visto en alguna oportunidad algunas de las figuras que tenemos en pantalla: cuadrados, círculos, rectángulos, triángulos, trapecios, rombo, etc. Y muchas más figuras irregulares que necesitamos aprender a manejar, y de eso se trata esta clase. Vamos a ver el perímetro, que no es más que la línea o conjunto de líneas que forma el contorno de una superficie o una figura, siendo su unidad de medida el metro o su equivalente. O sea, en otras palabras, que el perímetro no es más que esa cuerda que forma ese contorno de cualquier figura plana. Eso se llama perímetro, la cuerda, y lo medimos en metros lineales. Mientras que el área es el espacio comprendido entre ciertos límites, determinando una superficie, y utilizaremos como unidad de medida el metro cuadrado. El área es lo que está definida dentro de esa cuerda que llamamos perímetro. Vemos ahora la figura plana muy emblemática, que es el cuadrado, que se caracteriza porque tiene sus 4 lados iguales y 4 ángulos internos iguales de 90 grados. Si estas dos condiciones no se cumplen, entonces ya no es un cuadrado. Y definimos el perímetro del cuadrado como la suma de sus lados, que como son todos iguales son 4 veces A. Mientras que el área la definimos lado por lado, en este caso A por A. Nos queda A cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular el cuadrado. Vamos a ver ahora el rectángulo, parecido al cuadrado, pero tiene 2 lados A y 2 lados B iguales. También tiene 4 ángulos internos de 90 grados, y definimos el perímetro como la suma de sus lados, 2 veces el lado A, 2 veces B, nos queda 2 paréntesis A más B, y el área lado por lado. Aquí tenemos un ejemplo de cálculo para que tengan como ilustrar la aplicación de las fórmulas muy sencillas que muchas veces la hemos visto en otras oportunidades. Ahora pasaremos al triángulo, que es una de nuestras figuras más emblemáticas que hemos venido viendo en lecciones anteriores. 3 lados, está formada por 3 lados, 3 ángulos, y en el que nos ocupa tenemos un ángulo de 90 grados, por lo tanto este es un triángulo rectángulo. Definimos el perímetro como la suma de sus lados, A más B más C, mientras que el área la definimos como la base por la altura sobre 2. Vamos a ver ahora qué es la base, qué es la altura.
La altura del triángulo no es más que la menor distancia desde un vértice del triángulo hasta su lado opuesto en forma perpendicular. En este triángulo rectángulo, desde este vértice a su lado opuesto, que es A, aquí tenemos el ángulo de 90 grados, por lo tanto, el lado B es la altura, mientras que el lado A es la base. Vamos a ver ahora otros triángulos, cómo vemos la altura, cómo vemos la base. Aquí tenemos un triángulo equilátero. Se llama equilátero porque todos sus lados son iguales, igual a. Trazamos entonces una perpendicular desde un vértice a su lado opuesto. Un vértice a su lado opuesto y el otro, un vértice a su lado opuesto. Y las tres alturas se cortan en un punto que lo llamaremos el centro del triángulo. Para la altura de C, que pasa desde C perpendicular al lado AB, si esta es la altura, es porque el lado AB es la base. Pero si esta es la altura, es porque el lado CB es la altura, es la base. Pero si trazamos la altura desde B a AC, es porque AC es la base. Fíjense que en un triángulo tenemos tres bases, tres alturas. Dependiendo cómo lo utilizamos, aplicamos la fórmula. Si utilizamos esta distancia como la altura, es porque esta es la base. Entonces sería base por esta altura sobre 2. Vamos a ver este triángulo. Un triángulo isósceles tiene tres ángulos distintos. Trazamos una línea perpendicular a esta línea y tenemos aquí una altura. Esta altura, si esta es la altura, es porque AB es la base. Pero si aquí tenemos un ángulo de 90 grados, si esta es la altura, porque esta es perpendicular, entonces de A partimos con una línea perpendicular a CB, entonces esta es la altura, entonces CB es la base. Esta es la altura, BC, aquí está el 90 grados y esta es la base. Fíjense que todo triángulo tiene tres alturas, tres bases y muchas veces la altura queda fuera del triángulo y sigue estando bien. Vamos a seguir con otro ejemplo. Fíjense que es un ejemplo donde les estaba diciendo, aquí tengo que prolongar la línea y trazarla perpendicular y la altura me queda fuera del triángulo. Entonces, si esta es la altura, la distancia de este punto a este punto es la base. O si esta es la altura, la distancia entre este punto y este punto es la base. O si esta es la altura, esta es la base. ¿Ok? Fíjense que en este caso nos queda la altura por fuera. ¿Qué es lo importante de esto? Es visualizar cuál es la altura y cuál es la base, y los números nos tienen que dar todo el tiempo igual. Si no nos da igual es porque algo estamos haciendo mal. Vamos a hacer un ejemplo normalito. Nos dan un triángulo rectángulo y nos piden calcular el área del perímetro. El perímetro, la suma de sus lados, pues es 783 más 436, pero tenemos que calcular la hipotenusa porque no la tenemos, y utilizando el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma del cuadrado de sus lados. Despejamos C, que lo vimos en clases anteriores, sustituimos los valores y la hipotenusa nos da 896, por lo tanto el perímetro es 4, la suma de los lados, recuerden, 436 más 783 más 896 nos da 2115. Ahora, el área es base por altura sobre 2. Si decimos que esta es la altura, entonces esta es la base. Esta es la base porque aquí es un ángulo rectángulo, ya tenemos directamente la altura y la base. 783 por 436 dividido entre 2 nos da 17,069 metros cuadrados. Ahora vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver lo que es el círculo.
Se define círculo, el perímetro del círculo, como 2πr, donde pi es un número constante que tiene un valor de 3,1416 y no lleva unidades. R es el radio, la distancia entre el centro y cualquier punto en la periferia del círculo. Recuérdense que el perímetro es el cordón para que forme la figura, mientras que el área es la superficie encerrada dentro de ese cordón. Entonces el área se define como pi por r al cuadrado. Recordemos que el diámetro, que es la distancia, la menor distancia entre dos puntos que pasa por el centro del círculo, es igual a 2 veces el radio. Despejando radio, nos queda que el radio es igual al diámetro entre 2. Decimos esto porque la mayoría de las fórmulas están dadas en radio, pero siempre, la mayoría de las veces, nos entregan las distancias del círculo, nos dan el diámetro. Es igual. Vamos a hacer un ejemplo y aquí vamos a calcular el radio, porque nos están dando el diámetro de 5 metros de este círculo. Dividimos 5 entre 2 para calcular el radio, entonces 2,5 metros. El perímetro aplicamos esta forma: 2 por pi por el radio, 2 por 3,14 por el radio, que nos dio 250, esto nos da 15,708, mientras que el área pi r cuadrado es 3,14 por 2,5 al cuadrado. Recuerden que 2,5 al cuadrado es 2,5 por 2,5. Entonces tendríamos que multiplicar 3, 14, 16 por 2,5 por 2,5 y nos da 19,635. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una figura irregular que se nos presenta a menudo. No se nos van a presentar en la vida real figuras fáciles, sencillas. Se nos van a presentar figuras irregulares que tenemos que manejar, y buscando la estrategia para manejar estas figuras irregulares, como nosotros conocemos las figuras planas que hemos venido haciendo, que hemos venido viendo, pues vamos a transformar estas figuras irregulares en nuestras figuras planas. Fíjense que nos están pidiendo el área de la zona rayada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este círculo es un hueco y este rectángulo es otro hueco. Entonces, sencillamente lo que vamos a hacer es que calculamos el área de toda la figura y le restamos el círculo y el rectángulo porque son huecos. Entonces vamos a transformar esta área, esta figura, en figuras que nosotros conocemos, en figuras que sabemos, como la que hemos venido viendo hasta ahora, cómo aplicarle las fórmulas para irlas sacando. Vamos a ver cómo hacemos esto. La figura la convertimos en esta forma. Trazamos estas líneas punteadas, son líneas imaginarias. Las fuimos trazando. Aquí, fíjense, hago un rectángulo, aquí hago otro rectángulo, que eso sí lo conozco, aquí otro rectángulo, aquí me quedó un triángulo, aquí me queda otro rectángulo y aquí me queda un medio círculo, y tenemos aquí los dos huecos que las nombramos, le pusimos en rojo cada área de esta, le pusimos un nombre: 1, 2, 3, 4, 5, este rectángulo, 6, el medio círculo, 7, el círculo que es un hueco, que lo vamos a restar, y 8, el otro hueco. Pusimos en rojo los que vamos a restar para no olvidarnos que eso lo vamos a restar del área total porque son los huecos. Y vamos a sencillamente a calcular. Fíjense cuántas áreas tenemos. Son 8 áreas en total que tenemos que calcular, y es un cuentero. En este tipo de cosas las cuentas son muy sencillas pero son muy abundantes, y la persona que está haciendo estos cálculos debe ser organizada. Imagínese usted que eso fuera la fachada de una pared y que esos huecos fueran unas ventanas. Y estaríamos calculando el área de una pared.
Entonces, en estos casos lo que tenemos que tratar de hacer es ser organizados para que en un momento dado de que haya un error podamos devolvernos y capturar el error, porque somos humanos y nos equivocamos, capturar el error y no sencillamente un cuentero en un montón de hojas. Tenemos que ser organizados. Para eso armamos, fíjense que a cada área que le dimos un número, entonces hacemos un cuadrito. Fíjense, en este cuadrito tenemos 1, 2, 3, 4, 5, las numeraciones de nuestras áreas que pusimos allá y colocamos qué elemento estamos colocando. Por ejemplo, el 1 es un rectángulo, véanlo acá. El 2 es otro rectángulo. El 3 es otro rectángulo, mientras que el 4 es un triángulo. El 5 es este rectángulo que está aquí arriba. El 6 es un medio círculo, y lo puse en medio círculo. El 7 es el círculo hueco. El 8 es el rectángulo hueco, y lo puse en rojo para acordarme que es área que voy a restar, ¿ok? Y entonces sencillamente extraigo de la figura las medidas que me interesan para calcular perímetros y área. Tenemos aquí este rectángulo, sumamos 2,22 más 4,27 y nos da el ancho, y 7,28 es el largo. Después tenemos el otro rectángulo que es 7,98 por 6,29, no, por 7,28 que tenemos aquí la distancia. Y así sucesivamente vamos consiguiendo, fíjense en esta tablita, toda la cantidad de cálculos. Aquí ponemos las fórmulas para acordarnos cuál es la fórmula de cada uno. Este rectángulo vamos colocando y aquí sencillamente sacamos nuestras cuentas. Los huecos le ponemos signo negativo para recordar que lo tenemos que restar. Hacemos una suma algebraica y nos da 161,08. Lo más recomendable es que este tipo de cosas, este tipo de cálculos, son muchos cálculos sencillitos todos, pero reiterados. Fíjense cuántos rectángulos, cuántos triángulos, en fin. Lo importante, lo necesario, lo recomendable es utilizar Excel para sacar todas estas conclusiones. El día de mañana sabemos de dónde sacamos estos números, porque tenemos aquí nuestras mediciones y así trabajamos las obras civiles en forma organizada, midiendo todo en tabulaciones. Próximamente vamos a seguir sacando este tipo de cálculos y vamos a requerir el uso de Excel. Vayan repasándose, que es la otra herramienta que nos sirve muchísimo en nuestro trabajo. Si crees que entendiste, te anexo unos ejercicios para la casa para que practiques lo aprendido. Vamos a utilizar la misma figura que estamos trabajando, pero en este caso vamos a calcular el perímetro. Les recuerdo, perímetro es el contorno de la figura. ¿Qué quiere decir? La suma de todos los lados. Sería 7,28 más 6,49 más este pedacito que vale 1,93 más medio arco, porque es medio círculo que hay que calcular. El medio arco 2πr es la fórmula para calcular medio arco. Después le sumo 2,92, le sumo 5 y después tengo esta línea inclinada porque aquí tengo un triángulo. Tengo que calcular Pitágoras, ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Calculamos la hipotenusa y es lo que vamos a sumar aquí, y después la distancia de aquí hasta aquí. Esa es como calculamos el perímetro. En la próxima clase veremos otras herramientas matemáticas que debemos dominar para aprender a calcular cómputos métricos y metrados para edificaciones. Si quieres aprender más, te invitamos a participar en los cursos online certificados. Te dejamos el link
Déjame en los comentarios si te gustó el video, pon manito arriba, escríbenos desde donde nos ves y recuerda suscribirte a nuestro canal Hidrotécnica Online. Eso ha sido todo por esta lección.